Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el podcast número 14 de Durmiendo sobre un volcán. Estos episodios que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo va, Dardo? Hola Karina, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buen día. Tuvimos que hacer un breve impas. Te Decíamos, tengo que hacer una pregunta, Karina. sí, ¿Pagaste el cable? ¿Pagaste la conexión? había que pagar. Si yo vivo en el Había país, que pagar. yo vivo en el país de todo es gratis. Yo me senté y esperé que el Estado me No, vos no provea. calificás, no. Escúchame, a ver, te hago una pregunta clave que define si vos tenés que pagar o no. ¿Trabajás? Sí, Si como no. trabajás tenés que pagar. Pero yo, si el Estado me protege, si el Estado es el No, principio si y el fin de trabajás mi existencia. no entendiste bien. Si trabajás no te protege. Bueno, hablando de protección y de Estado, escuchame una cosa. Estamos en el horno. ¿Qué pasa? Ayer teníamos que pagar al Club de París, no pagamos. No me vengas, no te creo nada en 60 días, no sé qué. Y las tarifas teníamos que aumentarlas, no las aumentamos. Y el FMI que no quiere agarrar si no le pagamos. Otra vez, otro default, otros campeones mundiales del mundo de defaultear deuda. Bueno, mira, lo que Te pasa tiré es el que no balde. hay otra vez, porque en el fondo es el mismo default de siempre. Pero yo creo que esta vez no vamos a entrar en default, vamos a entrar donde estamos, es decir, en un NI donde el fondo, la verdad que el fondo que ya hizo la macana de prestarnos guita a lo loco, no debió prestarle esa plata a Macri sin hacer un ajuste mucho más grande y más rápido. Entonces ya hizo esa macana, le prestó esos fondos por una cuestión política en ese momento, por lo que quiera, pero se lo prestó. Confió en el país, no tanto en Macri. Y bueno, confió en el país y le pasó lo mismo que le pasa a todo el que confía en el país, es decir, no le pagó. Entonces, el fondo sabe que no vamos a pagar. Lo que va a hacer es simplemente estirar, pedir algún ajuste. Ahora vamos a hablar del ajuste, pero y pedir una tasa de interés que va a ser un poco más alta que el resto del mercado. El Club de París va a pedir también una tasa más alta. Todo el resto, si el mundo no quiere hacer muchas olas, porque tampoco si no estamos en una situación de hacer quebrar países o de que el fondo o el Club de París sean los culpables aparentes del fracaso de los países. De modo que el peor default es la incertidumbre y la desconfianza. Ese es el default. El default es un default de confianza. Es decir, a ver, ¿qué es lo grave de un default? Lo grave de un default es perder la confianza. Nosotros no vamos a defaultear, pero ya hemos perdido toda confianza. Es decir, que los efectos ya existen y ya lo que tenía que pasar pasó. De modo tal que esto, prepárate para que haya muchos años de conversación, discusión, renovación, stand-bys y préstamos Pero y más decime una cosa, préstamos. los 60 días que tenemos de gracia luego de no haber pagado, que dependen teóricamente de que se llegue previamente a un acuerdo, porque este default que tenemos, o este no default, digamos, este no pago de ayer, es con el Club de París. Que sobre eso te quiero preguntar, porque el Club de París, gran amigo de Vamos a nuestro ponerlo, amigo mira, Kicillof. esta es la renegociación del amigo Kichilov. ¿Te acuerdas que le pagó 900 millones que nadie sabe de qué le pagó los 900 millones adicionales? Pero lo que creo que se confundió entre las mandarinas y las naranjas y le pagó de más, bueno, lo que Pobre, fuere, pero de todos modos, pobre muchacho. sí, pero de todos modos, el Club de París todo lo que quiere es un poco de cariño. Lo que le está diciendo a Fernández Como es, todos. déjense de hablar pavadas, déjense de hablar pavadas, déjense de pelear con Israel. No, además no entienden nada. No, increíble. Porque te Bueno, guste o no te guste, estés del lado que esté, Israel es el único aliado estratégico de Estados Unidos y viceversa. Diga lo que diga Biden, diga lo que diga Trump, sí, es sí, el sí. único aliado estratégico de Estados Unidos, lo han reconocido así todos los presidentes americanos, todos, de cualquier color. Con lo cual,
¿te querés pelear con Israel? Además, dejemos de lado toda la parte ética, la parte de la barbaridad, de la estupidez, de la desproporción. Dejemos todo de lado, dejemos el antisemitismo de lado. No, estamos hablando de lo que le conviene al país Pero y a esperá que este te voy propio a mandar pobre gobierno. una pastillita de nuestro embajador en Israel, que mandaron una persona que creo que nunca vio el mapa de Israel. Te estoy hablando fuera de joda. Acaba de pedir que el territorio palestino sea contiguo. O sea, no sabe nada, no tiene idea de lo que fueron los acuerdos, no tiene idea de lo que pasó en los sucesivos enfrentamientos desde la Guerra de los 6 días. Bueno, Y de no todas tiene idea maneras, cómo está. creo que le O están sea, dando creo que le están dando una clase magistral en este momento, porque lo insultan para de todos los colores. Sí, Israel hizo lo más simple del mundo, llamar y digo, son tarados. Entonces, alucinante. ¿qué pasa? No me Yo quiero ir creo que del lo que tema, le está diciendo, bueno, pero lo que le está diciendo el mundo financiero a la Argentina es, mira, vos estás acá, no podés simultáneamente hacerte el macho con el Club de París y con el FMI y después estar a favor de Hamas y en contra de la política americana y en contra y a favor de Venezuela. Todas esas pavadas, y en no podés contra de pedir un favor. Colombia, y en contra de Colombia, en contra de Claro, Chile. no podés pedir un favor, venir a pedirme un favor mientras me estás insultando. Si no me puedes decir que, no me puedes insultar y en la misma frase, en la misma charla pedirme un favor. Ahora, dejando de lado la parte política, en lo económico, no cambia nada. Si Argentina es un país que no tiene más confianza, ni la va a tener por muchos años. ¿Qué quiere decir tener confianza? No es solamente venir a invertir en un gasoducto, venir a invertir en un unicornio, venir a invertir en vaca muerta que llaman 5 veces que fracasa. No es eso. Es simplemente trabajar y tener hijos y educar a tus hijos en Argentina. Eso es tener confianza en el país. Bueno, toda la generación de ustedes jóvenes no va a tener nunca más confianza. Y eso tiene un precio económico gravísimo. Cualquiera que ha pegado una ojeada a aquel famoso al libro de von Mises sobre la acción humana, sabe que la economía no es un tratado, no es una computadora, no es una ecuación de El algún Excel. loquito genial. Sí, no es una ecuación. Es lo que hacen los seres humanos con su vida y sus acciones. Y eso hace lo que tiene que ver con un país. Bueno, Argentina no tiene confianza de sus habitantes, se quieren ir. Si pudieran, se van todos, mejor dicho, todos los que trabajan. Entonces, Es fundamental esto que dijiste, ¿eh? Es fundamental esto que dijiste porque pero por supuesto sí es esencial a la economía. es el plan Venezuela. O sea, si todo el que labura, si pudiera, que no tuviera cuestiones familiares o que tuviera la posibilidad por una cuestión de, qué sé yo, de manejo de idioma, por alguna profesión que fuera requerida, se va todo, la inmensa mayoría. El que no se va bueno, mirá lo que está pasando. es porque tiene Mirá lo que está acá. pasando en Chile. Bueno, mira con mucho menos síntomas y mucho menos antecedentes, ya está pasando en Chile. Hoy hay una nota muy importante en La Nación de un periodista y dueño de medios, un hombre muy influyente en Chile, que lo que dice, explica largamente todo el problema, lo que termina diciendo algo muy simple. Le pregunta, y dígame, ¿usted cree que van a invertir? No, ya se están yendo, ya se van, ya se fueron, hay muchos ya se fueron. Entonces, ¿por qué? Porque se acuerdan de Allende, que inclusive tenía otro entorno y otro momento, y tenía una situación política más compleja, porque tenía el ejército respirándole en la nuca, Exacto. y aún así se fueron todos los tipos que trabajaban de Chile, se fueron todos los que generaban alguna clase de riqueza, se fueron de Chile. Y ahora también, ahora ha pasado acá lo mismo que pasó en las PASO, que se abrió la tranquera y salieron todos los novillos corriendo. Bueno, eso pasó en Chile y va a seguir pasando. Entonces, en Argentina, como siempre, es peor. Obviamente. Porque nosotros tenemos un gobierno que ni siquiera sabemos qué es, no sabemos si es comunista, si es peronista, si es kirchnerista, no sabemos nada, que no tiene ningún proyecto. Ahora, sabemos una cosa que está haciendo el gobierno y que yo creo que va a ser, es peor que el default, es un mal ajuste. Y ya hemos vivido un mal ajuste. Nosotros vivimos un mal ajuste con Macri. ¿Por qué? Macri hace el ajuste tarde y hace un ajuste malo. ¿En qué sentido malo?
en que hace un ajuste del tipo Excel, para ponerlo de algún modo, volver al tema del Excel. Es decir, el típico ajuste del economista de facultad. Es decir, el típico ajuste de catedrático de universidad. Bajemos el costo, dame. Bueno, mira, el gasto no se baja así. Como no lo. Bueno, primero, el gobierno de amantes este que tenemos nosotros, de amantes, cuando yo digo amantes, quiero aclarar que me estoy refiriendo a ambos sexos, ¿no? Este es un gobierno de amantes, que quiere decir, en vez de divertirte con tu amante, vos lo pones a gobernar. Y hacen estas cosas, además de toda la ideología, y además que la idea es empobrecernos, y yo creo que la idea de empobrecerte es fundamental para humillarte, ¿no? Sí, ni siquiera sé si es un plan, es Empobrecerte, lo que le quitarte tu sale. trabajo, Exacto, sí, sí, quitarte sí. tu trabajo. Bueno, pero a ver, otra vez, es la marabunta. Sí, Que Dios detrás de Dios la trama empieza, decía Borges. Bueno, yo no sé si es un plan, pero que hay un lineamiento tipo marabunta donde terminás en la miseria y eso te somete y en la absoluta dependencia. Si hay algo que, no en sé la si es un plan, pero le dependencia y sale ¿sabés qué más? En la dependencia. falta de dignidad. Sí, claro, claro. En la falta de dignidad, que significa no poder mantener a tu familia siquiera, o no puedes estudiar a tus hijos, por Bueno, la razón no que te fuera, o vayas sea, de porque prepo, porque yo te amenazo. quiero que me digas qué es lo que te pareció mal del plan de ajuste de Macri, el Bueno, tardío plan de ajuste de Macri, y por qué te parece que bueno, están yo te por hacer recuerdo brevemente una. Macri para volverte a hablar de hoy. Macri sube con un diagnóstico que es muy parecido al que podés escuchar en Chile, al que podés escuchar en Colombia, al que podés escuchar en Brasil y al que podés escuchar en todas partes. Y que siempre ha sido así desde que yo era chico, que es decirte, la situación es tan mal y la gente está tan enojada que si haces que la única manera de hacer un ajuste es creciendo. Esa frase es una estupidez económica. Yo la prohibiría. A ver, vos venís a mí, yo te estoy tomando examen y te pongo un doble cero, no sé si hay doble cero, pero te pongo doble cero, porque siempre pasa así. Y siempre, cualquier ajuste que vos hagas en esas condiciones, tiene que ser muy quirúrgico, porque si lo haces como lo hacen ahora, y ahora vengo para acá, si lo haces a las apuradas, trabajando con grandes números, llegás siempre a la misma conclusión. Ah, el gasto más grande es el de los jubilados. Jodamos a los jubilados. Listo. Entonces yo uso la inflación, que no la provoqué, pero que estaba, la uso y bajo el gasto social a la mitad. Ahora, si en el camino perjudiqué a los tipos que habían laburado, favorecí a los que tenían la dádiva de 4 o 3 millones de jubilaciones que no les correspondía, destrocé la pirámide salarial, que es una manera de romper también el esquema de precio, porque finalmente la pirámide salarial no es nada más que un precio, que forma parte de la destrucción global. Si yo hago eso, por supuesto que no voy a crecer. Esperá que Con lo cual, te quiero preguntar dos cosas. Una, cada vez que uno le decía, sobre todo digamos, a quienes defendían la gestión económica macrista, y vos le decías, bueno, pero mira, tienen tal gasto en tal lugar, o tienen tal gasto en tal otro, que eran ridículos, te decían, bueno, pero no tiene sentido cerrar eso, lo que vos decías, no tiene sentido cerrar eso porque es porque, poco. claro, porque es poco, porque en realidad lo Bueno, que pasa con los ahora yo te jubilados. voy a Espera, decir, esa es la primera pregunta que me gustaría que la desarrolles. Y la otra que tiene que ver con esto que estabas diciendo de los jubilados. Hay una nueva propuesta de acelerar la jubilación de quienes tengan, como una especie, no sé, de incentivo a tener hijos, acelerar la jubilación 10 años por hijo, de quienes tengan hijos. Mujeres, por supuesto, sí, bueno, los varones son no quieren. 105, son 300.000, creo que son 355.000 mujeres que tienen ese problema. Pero, ¿qué pasa? Ese problema que son los hijos, digamos, No como me si fuera. sorprende nada porque Cristina dio casi 3 millones de jubilaciones sin ninguna excusa. Claro, Cristina obvio, obvio. regaló 3 millones sin ninguna excusa. Ni siquiera se tomó el trabajo de decir que tenía 2 hijos, que además no lo puede hacer la ANSES, como dice la noticia, la ANSES no puede hacer nada. Necesitas una ley y va a tener que ser una ley que yo te digo que va a ser muy conversada y muy peleada y muy discutida. A todo esto te recuerdo el marco, cuando Macri quiso hacer un pequeño retoque, le tiraron las 14 toneladas de piedra, Sí, que sí, sí. fue, yo creo que fue uno de los elementos que más colaboraron en la caída de Macri, al punto que yo creo que es un helicóptero que le tiraron. Macri murió políticamente el día de la pedrea.
ahí está para charlarlo, porque no es un tema económico y me siento un poco más cómoda en poner en duda lo que dijo Macri el otro día respecto de ese día y de cómo se llega a ese día. Porque sinceramente, si no me parece un poco infantil y no te quiero detener en eso porque me interesa más lo que estabas diciendo sobre esto, que cada vez que uno proponía algún tipo de ajuste te decía, no importa, porque en realidad el ajuste grueso tiene que venir del lado de los jubilados. Che, tal cosa, tal organismo, tal forma, tal cosa. No, no Bueno, importa. a ver, vamos a hablar 2 minutos de los jubilados, porque me importa mucho el tema de lo que se dice y de lo que habla. Yo tengo la teoría en todo lo que es el gasto de que nunca lo van a bajar de esa manera. Yo tengo formación de empresa privada. ¿Qué quiere decir formación de empresa privada? Que vos sabés hasta dónde se gasta el último mango en tu empresa, con cualquier tamaño. ¿Qué hace Juan García en el puesto tal? ¿Cuánto gana y si lo merece? Nosotros tenemos todo un sistema que no es solamente kirchnerista. El kirchnerismo es exagerado el tema, Sí, pero sí. es un sistema eterno de un montón de vagos, que yo le llamo los amantes y las amantes para darle alguna denominación ofensiva, deliberada, que significa que no son capaces de hacer nada, están metidos dentro del sistema y lo tenés que ir a sacar con una pinza de depilar, uno por uno, y bajar los gastos. Y, por ejemplo, eliminar todo lo que tenga que ver con tercerizaciones, que es donde hay más robo. Entonces, ¿qué quiere decir? Toda generalización es un mal ajuste. Así, ya te digo. Hablando de la jubilación, empecemos a hablar de la jubilación. Un momento antes de la pandemia, después de la pandemia puede pasar cualquier cosa, porque además hay que considerarlo como un hecho absolutamente transitorio, pero antes de la pandemia, los jubilados legítimos, es decir, los que habían cumplido sus aportes y demás, con el sistema de ajuste que había en ese momento, que era el diseñado por la Corte, que es el mismo que usó Macri en el fondo, Sí, exacto. ese sistema no daba déficit, no daba déficit. Te voy a repetir porque parece que no lo saben acá. No daba déficit, no generaba déficit. Lo que generaba déficit era todo lo que le habían colgado al sistema de jubilación. Desde la AUH, las pensiones, las jubilaciones de privilegio, que eran más, hay más jubilados de favor que jubilados legítimos. Es un chiste, hay 3.100.000 jubilados legítimos, que le cuesta un trabajo jubilarte por derecha, es una odisea y una osadía, las dos cosas. En cambio, aparecías ahí y te daba. Entonces, ¿qué pasa? 3.700.000 jubilados, más la AUH, más todo lo que le cuelga. Si bien es cierto, después te dan una compensación impositiva para que la ANSES tenga de dónde sacar la plata, cuando hacen el cálculo los chicos del Excel, que son todos, cuando hacen ese cálculo dicen, hay un déficit terrible en la jubilación. El déficit, probablemente la jubilación había que cambiarla porque, por varias razones, más allá de las técnicas que ni siquiera la vamos a discutir en este momento, el hecho de que se haya prolongado un poco la vida implica también que No, no. la pirámide se vuelve un poco un esquema Ponzi, digamos. No inventó el plan, pero tiene ahí la inflación. Como el kirchnerismo siempre tiene un dorso todo lo que hace, aprovechan la inflación y hacen un gigantesco ajuste en la jubilación, que va a tener un efecto económico, porque otro día voy a escribir una nota explicando el problema que se arma cuando yo le saco al que gana 10 y le doy 3 pesos al que gana 2. El efecto económico es gravísimo, matemáticamente gravísimo, más allá de que después digamos que hay razones de todo tipo. Yo no estoy discutiendo ni siquiera la necesidad de la solidaridad. Ni siquiera estoy discutiendo eso. Estoy diciendo hasta cómo lo mostramos. Porque a partir de que lo mostramos mal, mezclado, enredado, terminamos con estas soluciones globales. Bueno, okay, listo. Fundimos a todos los jubilados. El jubilado que aportó 40 años, Se yo le jode. digo, bueno, mira, yo te voy a transformar en un año vía el sistema que puse de prepo, que después lo hice ley, pero también de prepo, yo te voy a transformar en pobre y con eso le muestro al Fondo Monetario y al mundo entero que hice un gran ajuste. Y es mentira, porque los vagos están ahí. A eso quiero ir, porque en realidad no hay manera de demostrar que se está, o sea, no quieren hacer el ajuste tarifario. Cristina tiene como una especie de cosa de la buena suerte, de que para ganar una elección tienen que necesariamente mantener un nivel tarifario ridículo. Ridículo es que van a subirlo menos del 10%, una cosa así. Si es que lo hacen, Bueno, lo cual tiene después
después se proyecta sobre toda la economía de un modo que te terminás pata para arriba, porque después para resolver el exacto, problema para que se entienda, si de que no, la si gente alguien no va a quiere pagar, invertir. pero por eso, además, para mantener ese nivel tarifario, se incrementan los subsidios que se dan a las empresas, claramente. El esquema kirchnerista de base, el esquema que tiene la marca en el orillo, que es un alto nivel de subsidio a las empresas para que el nivel tarifario sea muy bajo, en muchos aspectos, en los viajes, en el consumo de energía, en el consumo de agua y demás. Ese es el clásico, ese es el de Néstor, que lo mantienen tal cual. Sumamos el despelote que ya explicaste de los jubilados. Y sumamos los default. Y los default pecheando, ¿no? Los default con el dedito levantado y que venga el principito. Ok, fenómeno. Hasta acá estamos. Ahora, yo quiero que me expliques, que me lo expliques vos, tu responsabilidad. ¿Cómo hacemos para llegar a septiembre? Vamos a tener la fantasía de que vamos a tener elecciones. A septiembre, sí, tenemos 60 días para arreglar con el Club de París. Esto que dijiste vos, que un día lo tenés que escribir, que es la arqueología de la deuda del Club de París, que es una arqueología infinita, infinita, porque es un mal arreglo que hizo el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, que además nadie nunca entendió, que pagó de más, que no se sabe, qué sé yo, bueno, tenemos que está pagando una deuda de Cristina, entiendo, ¿no? Del anterior gobierno de Cristina. Sí, sí, Bueno, sí, sí. y después Macri no tenemos. le pidió plata al Club de París. Eso es lo que sostiene. Hoy sostienen una nota. Alguien sostiene que. Prat Guy sostiene hoy en una nota eso. Yo lo leí, creo que en Twitter estuvo poniendo que no era plata pedida por Macri. Bueno, entonces tenemos el Club de París. Mostró un Ahora, hilo interesante tal con cual. las cifras y demás. Esperá que te voy a pedir otra cosa más. Entonces, tenemos el hilo de Prat Guy que dice, bueno, todo el Club de París es kirchnerista, todo el tongo ese es kirchnerista. La deuda, la renegociación, el vencimiento de ayer y los 60 días de gracia que nos dan, que teóricamente dependen de que hagamos el bendito acuerdo con el FMI, que está, digamos, dando vuelta, que nos dice ya viene, ya viene, ya viene, como el pastorcito, ¿no? Hace desde que Bueno, agarró el yo te voy gobierno. a desilusionar. Esperá, que te voy a Yo tirar te un voy a poco más. desilusionar. Para empiojar bien, bien, está otro hilo, creo que es de Sadleris, que dice que Hace ahora, 2 o 3 días. exacto, que ahí tenés que explicarlo también, que empioja más también la situación de los bancos, diciendo que, a ver, que pueden tomar más deuda de bonos argentinos. Yo no sé quién habrá, qué persona puede haber. Si querés, te Dale, empiezo por ahí. qué loco de miércoles tiene guita del banco argentino. Vos habrás leído cada vez que el gobierno coloca pesos, que sale un título en los diarios y dice, el gobierno colocó no sé cuántos pesos y rechazó ofertas. Sí, el ¿No? éxito, el éxito Y del pagó gobierno. una tasa de no sé qué cuánto y no sé qué. Lo que nunca te dicen es cuánto de esos fondos le encajó el gobierno al propio sistema, cuánto compró la ANSES de Prepo, cuánto compraron las distintas entidades chiquitas que tienen ahí y cuánto compraron los propios bancos en forma de LELIQ y toda la historia que tienen, que son en el fondo deuda en pesos. ¿Qué le dicen ahora? Y es lo que dice Sandler. Es grave. ¿Por qué es grave? Porque los bonos son en dólares. Entonces, cuando ellos dicen, los bancos les permitimos que en vez de comprar LELIX en pesos, compren bonos argentinos en dólares, empieza a crearse un problema que puede ser explosivo, que es lo que dice Sandler. ¿Por qué? Porque si hay un default, el default no es selectivo. Bueno, digamos, yo cuando no pagué un bono, no lo pagué. El bono número tal no le pagué a nadie. Se rige por reglas muy claras y son rígidas, son reglas de hierro. Con lo cual, si yo hago un default externo, como pasa hoy, quiebro a todos los bancos y el banco me compra. Con lo cual, otra vez, estamos ante una situación de riesgo que implica pedirle al argentino que piense, situación de alto riesgo. Pedirle al argentino que piense es un acto de desesperación. Entonces yo le digo al argentino, pensá, si tu banco compra un bono, saca tu ahorro de ahí porque va a quebrar. Va a quebrar. Va a quebrar porque no le va a pagar a Argentina. Claro, esos famosos Eso es lo que buitres, dice, los famosos buitres. eso se llama desesperación. Eso se Eso, llama desesperación. exacto, Porque exacto. todo lo que tú dices de los 2 meses que falta se llama desesperación. ¿Por qué? Si el kirchnerismo pierde,
Y no te estoy hablando ni siquiera de perder la presidencial, sino de perder la inercia de ser winner, de ser ganador, de tener peso, de meterle miedo a la gente, de meterle miedo a los jueces, de meterle miedo al sistema, de tener la amenaza latente de un país gobernado por el kirchnerismo. Si perdés eso, empezá a correr. Cristina está desesperada porque si pierde esta elección, se acabó su suerte, porque ha perdido la capacidad de meterle miedo al sistema, la capacidad de sobornar al sistema, la capacidad de convencer al sistema Sí, sí, con relación a la última elección. Con lo cual, perdés. ahí viene la explicación técnica. Ahí está lo de la nafta, porque la nafta, además de todas las barbaridades que se te ocurra pensar, la nafta obviamente que evidencia la inflación, porque se está recaudando sobre cifras infladas y se está pagando los gastos sobre cifras preinflación, que es la licuación que están haciendo, que como decíamos de entrada, están licuando de la peor manera, porque están licuando a los que son fáciles de licuar. Nada Claro. más fácil de licuar que un jubilado. Es como robarle a un jubilado, ¿viste? Lo No, agarrás en la esquina al pobre tipo, le cuando pega dos decís, bifes y le sacás la billetera. por eso, a Y ver, esto es lo de volvamos, robarle a un jubilado. repasemos de la larga pregunta que te hice y contestar como la primera parte, la última parte contestaste, que es esto que estaba denunciando Sadley, que es, ojo, porque le están metiendo, están obligando al señor que tiene tus ahorros Todavía no a están que compre. obligando, están abriendo la puerta para Bueno, obligarlo. bueno, ojo porque le están tocando el timbre al tipo que tiene tus ahorros y le están poniendo un revólver en Sí, la cabeza diciéndole, quiero que me compres estos bonos, que estamos exacto. Bueno, acostumbrados a ese no es uno. pagar. Entonces, ojo. Bien, igual quisiera saber, pero igual no te lo pregunto No, no, ahora, es que más ya adelante, estamos, ¿cuánta ya guita hay? estamos en default. En el fondo ya estamos en default. Tal cual. Después tenemos lo que decía Prat Guy. Esta deuda ni la pedimos, ni la renegociamos, ni nada. Nosotros es una deuda que estuvo el señor presidente ofreciéndole a nuestra comunísima amiga Angela Merkel un montón de cosas. Le prometió que Angela Merkel después se acordó, le fue a buscar, le fue a decir, che, esto y esto, y no se había cumplido nada. Pero cuidado, Angela Merkel no es el sistema financiero mundial. Angela Merkel lo que hace es simplemente ser seria. Está bien, pero Angela evidencia, Merkel no le dice a él, yo te presto si vos haces esto. Le dice, a mí no me engañes, no me estás embalurdando. claro. El sistema internacional lo que va a hacer es subir la tasa de interés, con lo cual tenemos un déficit garantizado por varios años. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que vamos a pagar no va a ser la tasa americana. No va a ser como Uruguay que paga 0,9 por encima de la tasa de 10 años americana. Va a ser 0,90 por arriba de la tasa americana. Es decir, va a ser 9 puntos arriba de la tasa americana, que es lo que estamos pasando, es lo que nos pasa hoy. Exacto. Bueno, Entonces, entonces, eso es déficit. entonces tenemos este baile con el Club de París. ¿Y el Club de París condiciona o no condiciona, o mejor dicho, el acuerdo con el fondo, condiciona o no condiciona esta prórroga con el Club de París? Porque es cierto lo que vos decís, que todo el mundo prestamista financiero, entre que tienen una ideología de la deuda eterna y tienen esa culpa de que no quieren ser los que le dan el puntapié último para que se caigan los países y demás, han sido muy considerados y todo lo que se decía, incluso de las deudas soberanas de otros países y la europea, que esto no lo va a hacer, esto no lo va a hacer, finalmente lo están haciendo. Es cierto, ahora Argentina es como el que le quita la paciencia a todos. Bueno, ahora voy a tu pregunta de fondo. Yo lo que creo, en los próximos 2 meses puede haber cosmética de cualquier tipo, porque yo simplemente emito y te creo una sensación de bienestar, porque el señor que recibe 50.000 mangos mañana de regalo, Sí, un no se pone bono. a pensar en todo esto, ni siquiera nosotros, no sabe ni le importa, ¿no? Además si escucha, dices que somos, no sé, capitalistas, no, cualquier cosa y no da pelota. Es decir, a ese señor no le importa nada, así que en 2 meses vos esperás cualquier cosa. Guita de un helicóptero. Vos esperás que sí, el efecto interno es que la inversión va a ser cero o menos de cero, porque en el fondo se está produciendo una desinversión en Argentina. Es decir, que no es que no hay inversión, hay desinversión. El que tiene algo Y se el lo lleva. efecto por supuesto, y el que tiene algo de inversión cierra cuando uno ve que cierran las empresas, eso es desinversión, Exacto. desinversión sobre el pasado y sobre el futuro. Con lo cual, nosotros en 2 meses, 3 meses, 4 meses, acá están las elecciones,
va a ser todo fuego de artificio caro, pero fuego de artificio. Es decir, muy poco probable que aumenten en serio las naftas, lo que hace falta, van a inventar el barril criollo, el barril sureño, algún invento de eso que sirve para que algún amigo también gane plata, porque ya te digo, todas las medidas del kirchnerismo tienen un dorso o dos dorsos. Entonces Sí, siempre hay que sí, mirarle al dorso porque algo más curran con el tema. alguien Entonces, más ¿qué pasa? muerde, está bien, pero, pero vayamos a lo general. Hablando de lo general, lo único que podemos esperar es reparto, dádivas de algún formato. Claro, yo a veces prefiero la dádiva concreta que le den la moneda y no que toquen la economía. Si yo a veces prefiero, decir, mira, si querés, dale 100.000 pesos de subsidio, pagale la luz, que pase con la factura y que se la pague ANSES. Y no te metas a controlar las tarifas, la nafta, porque el efecto que eso tiene es insoluble, es definitivo, es final. Es Claro, decir, como lo el que están efecto en haciendo, la perdón, inversión. como lo que están haciendo con la carne, como los planes que Bueno, tienen lo de para la ir contra el carne cáncer. es otra exageración. Es una burrada que, cuidado, está metida en el alma peronista, porque es lo mismo que pensaba Perón. No, tendría que decir, es lo mismo que no pensaba todo junto, ¿no? Es lo mismo que no pensaba Perón. Voy a romper una lanza en ese sentido. Todos los sistemas de control de los que estás hablando, institucionalizados de la época de Perón, son sistemas que de alguna manera eran de su época. Y no estoy diciendo nada bueno con esto, que quede claro, pero eran de su época, ¿no? Ese proteccionismo disfrazado de gestión y de redistribución, qué sé yo. Bueno, Sí, bueno, que lo vas a ver ahora en breve en el mundo entero, así que no te ahí preocupes voy, que si era de bueno, su va claro, a ahí volver. voy, ahí voy, ahí voy. Eso tuvo un auge, eso existió, eso no fue una idea exclusiva de Perón, eso hubo en el mundo una serie de medidas de ese tipo. A la Argentina le costó carísimo. Claro, pero la quebró, el Si huevo de Perón la serpiente. y su amigo Exacto, Previch, uf, que es el inventor de la pobreza latinoamericana, exacto. nadie hizo más por la pobreza y el desastre latinoamericano que Raúl Previch. Por Con eso. todos los pergaminos todos los pergaminos universitarios a mí me No estoy hacen diciendo, reír a lo que estoy carcajadas. diciendo es que eso que pasó con Perón lo superó el mundo. No lo superó Argentina, lo superó el mundo. En ese sentido, quiero decir que otros países tuvieron altos niveles de proteccionismo, de organismos centralizados para la comercialización. O sea, esto existió y avanzaron. No le quiero echar la culpa a Perón hoy de Paula Español, por favor. El problema acá, No, no, lo que quiero decir, a ver, pero no podés dejar de ver el efecto que tuvo esa prédica del peronismo, tal además del cual. estilo que es el Pero mismo, aparte, además Dardo, perdón, el no estilo solo del tuvo alambre de efecto, fardo es un invento, el estilo del alambre de fardo es un invento peronista, tal cual. no lo No, dijo pero Irigoyen. es que aparte es muy interesante porque tanta influencia tiene que es una influencia religiosa, es una influencia que carece de datos, es una influencia de corte absolutamente místico. Ah, no, Pero, es decir, no carece de datos, bueno, ignora los datos, claro, hace caso los omiso. niega deliberadamente. Hace caso omiso de los datos. Con eso y todo, ahora te voy a poner en una situación bastante incómoda porque para eso vivo. ¿Qué es? Estás escuchando a la oposición. Ya sabemos lo que es el kirchnerismo, desgraciadamente, y sabemos que solamente puede huir hacia adelante, o sea, solamente la puede joder. Estamos en el caso del Club de París, estamos en el caso de lo que denuncia Prat-Gay, estamos en el caso del no arreglo y de la... Y acá quiero hacer un paréntesis mío. La persona y la gestión de Guzmán, porque ya no es que se arrastra, cava una fosa para arrastrarse, pero por un metro más abajo de la tierra. Le dejaron a un tipo que él echó y dijo, es él o soy yo, se quedó él y se quedó yo. Y no hay manera, y viene arreglando, y cada vez que está cerca de arreglar con el fondo, viene Cristina y al mejor estilo de Néstor le patea a los soldaditos y el tipo vuelta y no se va. Entonces, tenemos todo ese panorama, ok, ¿qué propuesta tiene el mundo no kirchnerista para solucionar el desastre kirchnerista? Mundo no kirchnerista, hablo de peronismo no kirchnerista, hablo de socialismo, socialdemócrata, como del caso del corte de los partidos de Lilita, o el mismo radicalismo, hablo de la socialdemocracia europea que vendría a ser el PRO. ¿Cuál es la propuesta para este desaguisado kirchnerista?
Porque Salderi y Prat Guy, que los estamos leyendo y tienen mucha razón, ya estuvieron en la gestión, perdóname. Bueno, sí, sí, estuvieron y se equivocaron. Si Pratgay es la gestión Lilita, que tenía la sensibilidad, es una mezcla entre Lilita y el Círculo Rojo, que son los amigos del papá de Macri, que siguieron con el diagnóstico viejo. En el fondo hicieron peronismo, están diciendo la misma cosa. Ahora, para contestar a tu pregunta, yo creo que políticamente hablando, la oposición en este momento, sin quererlo y sin decirlo, está discutiendo el modelo futuro, porque en el fondo está discutiendo qué quiere hacer, con quién, cuál es la alianza, que todavía no está clara cuál es la alianza, quiénes van a ser sus figuras y qué van a hacer, porque las figuras van a ser fundamentales, porque no es lo mismo que te dirija María Eugenia Vidal a que te dirija Patricia Bullrich, no es lo mismo que hagas una alianza con Milei a que hagas una alianza con Pratgay, dejando de lado los resultados prácticos, no es lo mismo. No es lo mismo acercarte a Lilita que alejarte de Lilita con todas sus... No olvidemos que ella inventó la OH, que es Nunca me voy a el olvidar en mi vida. ingreso, no, y el ingreso universal, es el concepto de ingreso universal. Entonces, yo creo que la oposición en este momento está discutiendo algo más que la política, algo más que la ambición. No lo saben porque son opositores, son iguales en el fondo, no lo saben ellos. Solamente están viendo a ver que el conchavo, ¿viste? Están viendo a ver cómo se acomoda. Están en esa discusión interna. Mezquina, si vos querés, es mezquina. Uno mirando la discusión entre... El peronismo es el peronismo y está protegido por su propia inmunidad. Así como el león uno sabe que es carnicero, el kirchnerismo uno sabe cómo es. Lo cual es injusto, pero es así. En cambio, si la liebre te pega un mordiscón, te pone nervioso. Bueno, la oposición es como la liebre que se vuelve rabiosa, digamos. Claro, se pone el león, el otro ya sabemos cómo es. Hemos dado como un hecho cierto y hemos normalizado el hecho de que son carniceros. Ahora, cuando el gato te muerde, ya cambia la cosa. Entonces, la oposición está discutiendo, y yo creo que discuten sin darse cuenta, mucho más que el cargo de cada uno, para los que habrá que ver si están capacitados, pero no importa, supongamos que no importa. Están discutiendo qué me toca a mí. Están discutiendo candidaturas, están discutiendo quién es candidato por qué cosa, quién va a dónde, cómo se financia. Eso que parece nada más que una discusión política, en definitiva es una discusión también económica. O sea, ¿qué hacemos con este país? Porque todo el mundo está descontando que después del 21 se hace el ajuste. No se va a hacer Es nada. mentira, es mentira. Imposible. Olvídate, yo creo que, mira, van a estafar al Fondo Monetario, al Club de París, al Club de Boca, a todo lo que quiera, porque después del 21 viene la discusión de la presidencia de Máximo Kirchner, y Exacto, que van ¿no? a ir a pelear por la presidencia Con un un ajuste. tipo que es impresentable, porque me pone un líder monumental que te convence, pero Máximo Kirchner lo vas a parar sobre un ajuste a partir de 2022, lo vas a parar sobre un Dardo, ajuste y sobre eso vas a... una de las cosas que no entienden y es siempre el mismo ciclo y no hay manera, es si vos no haces el ajuste para que te caiga sobre la elección de medio término, tenés que hacer el ajuste para que te Es lo que caiga le pasó a Macri, sobre la que es presidencia. lo que Le le pasó pasó a a Macri, Macri. le pasa siempre, es Le pasa sistemático. siempre bueno, porque no tienen confianza en lo que han estudiado, entre otras cosas, como le puede pasar a Bueno, tantos. pero es así. Estudian, y a la hora de los bifes, A ver, siempre, aparte un país que, a ver, que tiene este nivel de polarización sobre elecciones cada 2 años, bueno, o la haces, digamos, en la parte menos mala o la haces en la parte peor. el problema que va a tener Argentina es que le toca hacer un ajuste tremendo con justicia, sin justicia, no importa, pero la realidad es que si vos estás pensando en hacer un ajuste vas a afectar a mucha gente, a mucha. Por más que sea justo, pero vas a afectar a mucha gente que vota, que sale a la calle, que se la puede estimular para que salga a romper cosas, que se enoja, que cambia la necesidad de que le resuelvan el problema de la pobreza por la necesidad de que la vacunen, y si no, por la necesidad de igualdad, y si no, para que gane Solidaridad y lo que River, quieras. porque es injusto. Entonces, a Argentina le toca hacer un ajuste que yo te diría resume casi los últimos 40 años de Argentina, en un momento donde nadie en el mundo está predispuesto a hacer un ajuste. Y con estas Entonces, palabras, con este diagnóstico, tenemos que entonces decir tu el última oración que tenemos soporte, que cerrar. por eso, yo creo que estamos hablando de economía,
cuando lo que menos va a pasar en Argentina tiene que ver con la economía. No hay economía en Argentina, listo, no hay. Porque cuando se mete el Estado al nivel en que se ha metido acá, no hay más acción humana. Entonces yo voy a ser fiel a los libros que leí yo. Cuando el Estado interviene de esta manera, que es no solamente económica, sino psicológica, política, arteramente, desaparece la acción humana, porque ninguno más tiene potestad de libertad, de ejercer ni su libertad ni su derecho a equivocarse. En esas condiciones no hay economía, porque la economía es la acción humana y el Estado no es humano. Entonces nuestra economía está conducida prácticamente exclusivamente por el Estado. Un país que tiene más de la mitad de su país dependiendo del Estado y sangrando a lo poco que va quedando del resto, no tiene acción humana. Entonces, simplificando, yo sé que al extremo, la economía es sociología pura, es el estudio, las consecuencias monetarias, económicas y sociales de la acción de los individuos. En un lugar donde los individuos han dejado de tener valor, no pueden ni salir de sus casas, no pueden ni vacunarse con lo que quieren, no pueden gastar la plata en lo que quieran, no pueden dedicarse a vender vacas a quien quiera y todavía el Estado le reprocha porque dice, usted me robó $30.000 con esta exportación. Mira, yo no te robé nada, hermano, los dólares son míos, vos me estás robando a mí. Otra vez se metieron en tu casa y ahora te dicen que no tenés derecho a ir al baño porque es de ellos. Y de acuerdo a algún estatuto que sacaron anteayer. En ese estado no hay economía. Argentina no tiene economía. Estamos todos jugando, inclusive los que tenemos alguna formación, algún título, alguna de esas cosas, los estúpidos que iban a la facultad y rendían, ¿viste? Bueno, aunque tengamos alguna formación económica y nos empeñemos en creer que estamos hablando de economía, esto no es economía, esto es estatismo. Bueno, queridos amigos, con estas palabras, vamos a ponerle este título, ¿te parece? Argentina no tiene economía. A nuestro podcast Exacto. número 14. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, hasta pronto. Chao, chao.